Recordará que hace unos días el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer el número de personas en México que viven en una situación de pobreza. El dato es que aumentó en 3.8 millones en comparación con el año 2018, periodo en el que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente este segmento de la población que tiende a crecer desafortunadamente, los mexicanos que viven en pobreza extrema, que pues se ha convertido en una obsesión para el presidente López Obrador. En ese contexto, pues buena parte o la mayoría de sus políticas públicas van precisamente para paliar los efectos de la pobreza, pero paradójicamente la pobreza se está ahondando más en su gobierno. En esa tesitura, pues hemos visto el surgimiento de iniciativas como esta de los tianguis del bienestar, que buscan pues disponer de todos los bienes que han sido decomisados, ya sea por inconsistencias en el registro de sus fracciones arancelarias, o ya sea porque son productos apócrifos, productos de la piratería o del contrabando, y que se han acopiado a lo largo de los años en diversas almacenes o bodegas que están bajo la gestión de las aduanas. Bueno, pues ahora el presidente López Obrador quiere deshacerse de esos productos y implementó estos tianguis del bienestar que están regionalizados en 5 zonas del país, las más pobres, y el objetivo pues es que todos esos productos, juguetes, incluso en seres domésticos, telas, calzado, en fin, sean regalados a los pobres más pobres de este país. Vamos a hablar precisamente del asunto con Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional Oxford y ex titular precisamente del Coneval. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues tú eres un experto que le ha seguido la pista puntualmente a el fenómeno de la pobreza en México. Conocer tu punto de vista de estos tianguis del bienestar, ¿realmente crees que funcionen? ¿Verdaderamente van a ser o van a paliar de alguna manera la condición de pobreza en la que viven muchos mexicanos? Mira, ciertamente no es la solución. La solución de la pobreza, si esa fuera, pues estaría a todo dar porque hubiera sido una solución de hace muchos años. No, no lo va a ser. Por supuesto, no estoy en contra de que a la gente de pobre le des apoyos, que es parte importante de la política social, Darío, pero pensar que esto va a ayudar mucho, pues no, no lo es, ¿no? A ver, déjame hacer varias reflexiones aquí. La primera es eh, que la política social, Darío, tiene que ser más que darle a la gente lana o cosas, ¿no? Y yo creo que el presidente tiene como su objetivo de política social es esto, es darle a la gente lana, darle a la gente pues, este tipo de cosas, y sin pensar en una política social mucho más enfocada a que la gente cumpla con el acceso efectivo a los derechos sociales. Es decir, la población tiene pobreza en buena parte porque no tiene lana, pero también porque no tiene acceso fácil a los servicios de educación, de salud, de justicia, y esos hay que fortalecerlos. O sea, si te doy un dinero, ayuda un poco a ese proceso, pero falta mucho, falta invertir en instituciones de salud, de educación, de justicia de calidad. Y cuando uno ve la política social en ese ámbito, como lo dice la Constitución, pues uno requiere más que estas como casi dádivas, ¿no? Insisto, en cualquier política social tiene que haber que le des a la población más pobre ingresos. Ese es por un lado. El otro es esta idea de darle en seres, o sea, pues todo lo que está ahí de manera ilícita, y de la forma en que se va a hacer, también es raro por dos cosas. Uno, por tres cosas. Uno, es otra vez el ejército, otra vez seguridad pública, dando
parte del bienestar social, tanto dar parte de la política social. Entonces el ejército ya se vuelve un todólogo, no solamente que no está diseñado el ejército para eso, sino que le estás dando al ejército un poder que nunca, hace muchos años que no se le daba en México. Entonces, si el presidente decía que los policías, que el ejército se vaya al cuartel, está sucediendo todo lo contrario. Uh -huh. En tercer lugar, Darío, eh, lo que está buscando dar a la población más pobre es mercancía ilícita, que básicamente la recogieron porque no debería estar en el mercado, no debería estar en el mercado circulando. Y lo que están haciendo es regresando esos productos al mercado. ¿Por qué? Porque alguna gente usará ese producto y alguna gente lo venderá, ¿no? Es decir, hemos visto en el pasado, Darío, que cuando tú le das cosas a la gente, no todo el mundo las usa y mucha gente las trata de vender porque no lo necesitan en ese momento, no quieren eso y lo buscan vender para sacar una lana y eso es comercializar un producto ilícito. Entonces estamos regresándole al mercado el producto ilícito que tú quitaste por ser ilícito. Entonces, yo creo que si hay que ponerse a hacer la política social, Darío, hay que pensar en serio cuál es el rumbo, qué necesitamos con política social, porque de otra manera son como parches y hasta ocurrencias, ¿no? Uh -huh. No tenemos una estrategia en materia de política social en este No, gobierno. fíjate, tenemos una que tiene que ver con dar ingresos o dar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la única estrategia que hay. La Que que yo tú digo bien dices de dar es, dádivas. es insuficiente, Sí. es insuficiente, ¿no? Y en segundo lugar, que puede ser incluso más complejo, Darío, es que en la encuesta de ingreso-gasto, en los últimos datos del INEGI, en donde si tú recuerdas, el INEGI da a conocer la encuesta de ingreso-gasto, porque va a las casas a preguntar a las familias sobre su ingreso, sobre su educación, o sea, el INEGI va a las casas a preguntar, no lo saca del aire o no lo pregunta ni siquiera al gobierno, que no tendría sentido, le pregunta a la gente. En esa encuesta, lo que estamos viendo es que los programas sociales están llegando mucho menos hoy a la población más pobre que hace 3 años. Es decir, si te vas al 10% más pobre de la población, ellos reciben 32% menos del ingreso que en años previos, lo cual es paradójico, absurdo y va en contra del lema de primero los pobres, Uh -huh. porque a los pobres le estamos quitando, a los más pobres, le estamos quitando transferencias gubernamentales que antes sí recibían. Y le estamos moviendo hacia la población que es menos pobre. Ese me parece que es una de las fallas más importantes y garrafales que han sucedido en este gobierno. Yo quisiera adicionar a esta falla garrafal que tú mencionas. Eh, Tu expertise pues es el tema de la pobreza, pero el presidente también está eh, muy echado para adelante con esta narrativa que cuestiona y golpea e incluso hasta humilla, dirían algunos, a la clase media. ¿Cuál es tu opinión de esta retórica pues muy hostil hacia esa clase media que aspira a mejorar por sus propios fueros y rascándose con sus propias uñas su condición social? Mira, lo que el presidente hace desde hace 18 años es hostigar, burlarse, atacar a toda aquella persona u organización que no está de acuerdo con él. Esa ha sido una de sus características, digamos, ¿no? Si no estás de acuerdo con él, pues pon el adjetivo que tú quieras, conservador, fifí, neoportuno, todo lo que tú quieras, ¿no? Él se las inventa para decir
esta persona, este grupo no está conmigo y por lo tanto está mal. Así como en la primaria, digamos, ¿no? Tú no te llevas conmigo, pues eres malo, así como en la primaria. Entonces, pues ahora que una parte importante de la clase media en la Ciudad de México no votó por él, pues dice que esa clase media tiene un conjunto de características que están en su mente, ¿no? Sí. Igual que la gente que critica su labor en los periódicos o en las entrevistas o que no estás de acuerdo, pues eres lo peor. Entonces, el presidente es así, ¿no? Entonces, Bien, no es que, no es que sea contra alguien, es contra todo el claro. que esté en contra de él. Pues Gonzalo Hernández Licona, director de Red de Pobreza Multidimensional Oxford. Muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo. Muchas gracias, Darío. Un abrazo. Otro para ti.